Abandonaron a su hija adoptiva en el bosque cuando ella quedó discapacitada pensando que se habían deshecho del problema para siempre, pero el karma no tardó en aparecer. ¿Qué pasará con aquellos que se atrevieron a un acto tan desesperado? ¿Y qué consecuencias les esperan? No olvides suscribirte para que no te pierdas nuestras próximas historias, y deja tus comentarios desde donde estás viendo esto. Cynthia ajustó el borde de encaje de su blusa por tercera vez esa mañana, sus dedos temblaban levemente. Se miró en el gran espejo montado en la pared de su dormitorio inmaculadamente amueblado. La habitación era un testimonio de la vida que habían trabajado duro para construir: colores pastel suaves, decoración moderna, y la cantidad justa de desorden de buen gusto para que se sintiera cálido pero no caótico. En el tocador estaban fotografías enmarcadas de Cynthia y Robert en galas benéficas, vacaciones y su boda meticulosamente organizada, pero ninguna de esas fotografías incluía a Maya. Abajo, Robert llamó: Cynthia, ¿estás lista? Tenemos que irnos en 20 voy, ella respondió forzando una sonrisa en su reflejo. Habían pasado 3 meses desde que habían traído a Maya a casa desde el centro de adopción. Todo parecía perfecto al principio. Los amigos y vecinos los elogiaron por adoptar, maravillándose de lo noble y generoso que era traer a un niño negro a su adinerada familia blanca. Cynthia se había deleitado con su aprobación, deleitándose con los cumplidos sobre cómo estaban haciendo lo correcto al ofrecerle a un niño una vida mejor. Las primeras semanas con Maya se sintieron como vivir dentro de un sueño. Maya era alegre, ansiosa por complacer y de naturaleza dulce. Cynthia se sintió atraída por los grandes ojos marrones de la niña que brillaban cada vez que sonreía. Robert también había disfrutado inicialmente de su nueva familia dinámica, jugar con Maya en el jardín y presumirla ante sus amigos, pero todo cambió cuando Maya comenzó a enfermarse. Comenzó con pequeñas cosas: momentos de agotamiento después de jugar, quedarse dormido demasiado temprano y movimientos torpes. Luego vino el diagnóstico del pediatra, una condición intratable que eventualmente conduciría a la parálisis. Maya ya estaba mostrando signos. Las palabras del médico resonaron en la mente de Cynthia: fría y clínica, progresiva, irreversible. Cynthia se inclinó hacia adelante agarrando el borde de la cómoda. Esto no era lo que había imaginado. Se suponía que la adopción era una historia de redención y crecimiento, una historia de hacer una diferencia, y en cambio estaba empezando a parecer una pesadilla. No podía despertar de abajo. Robert caminaba cerca de la puerta principal, golpeando su reloj con impaciencia. Si llegamos tarde, los Gilmores nunca nos dejarán escuchar el final de esto. Cynthia bajó las escaleras en silencio, alisándose la falda como si el acto en sí pudiera arreglar los bordes desmoronados de su vida. Voy a poner en marcha el auto, dijo Robert mientras agarraba sus llaves, evitando su mirada. Había tensión en el aire, tensión que ninguno de los dos reconoció, pero ambos sintieron profundamente. Maya se sentó tranquilamente en la esquina de la sala de estar jugando con el conejo de peluche que llevaba a todas partes. Al verla ahora tan pequeña y frágil con su vestido rojo brillante, el corazón de Cynthia se retorció dolorosamente. La niña miró hacia arriba y sonrió. Mami, ¿jugarás conmigo más tarde? Cynthia vaciló, la culpa presionando como una espera. Por supuesto, cariño, susurró, pero ambos sabían que era una mentira. En las primeras semanas cuidar de Maya se había sentido gratificante. Cynthia se había imaginado a sí misma como una heroína en una de esas historias para sentirse bien, una madre que salvó a un niño en necesidad, pero con el diagnóstico de Maya, todo cambió. Ahora la niña requería cuidado constante, y con cada semana que pasaba se hacía más difícil mantener las apariencias. Cynthia y Robert comenzaron a discutir y susurrar voces. Tarde en la noche, fuera del alcance del oído de mamá. Ella necesita más de lo que podemos darle, Robert había dicho golpeando su vaso en la encimera de la cocina. Una noche quieres pasar los próximos 10 años sonándole la nariz y alimentándola a través de un tubo. Cynthia lo había callado, horrorizada. Es una niña, Robert, no es una molestia. Robert solo negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. Yo no me apunté a esto. Ninguno de los dos, y ambos lo sabían. Las semanas pasaron y la condición de Maya empeoró. Necesitaba ayuda para moverse por la casa, y su comportamiento, una vez brillante y activo, se atenuó. Cynthia se encontró cada vez más aislada, incapaz de irse a la casa o ver amigos. Cada vez que recibían una invitación a un evento social, Cynthia sintió la presión de declinar. ¿Cómo podría enfrentar a alguien sabiendo la carga en la que se había convertido su vida? Robert, mientras tanto, evitaba ir a casa tanto como podía, lanzándose al trabajo y quedándose hasta tarde en la oficina. Sus conversaciones se volvieron más frías y cortas, puntuadas por la frustración y el resentimiento. No puedes seguir haciendo esto, dijo Robert una noche haciendo un gesto hacia la sala de estar donde Maya estaba sentada tranquilamente coloreando en un cuaderno. Te está matando, Cynthia, y nos está matando. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Estoy diciendo que tal vez estaría mejor en otro lugar, en algún lugar donde pudiera recibir la atención adecuada. La respiración de Cynthia se atascó en su garganta. Estás hablando de enviarla lejos. Mira, sé que suena duro, pero también tenemos que pensar en nuestras vidas, dijo Robert pasándose una mano por el cabello. No podemos seguir así. Sabes que tengo razón. Cynthia lo miró horrorizada, pero incapaz de discutir. Una pequeña parte de ella, una parte oscura y vergonzosa que se negó a reconocer, estuvo de acuerdo con él. Sus vidas serían más fáciles sin Maya,
pero la idea de abandonar a la niña la llenaba de una culpa tan abrumadora que se sentía como si se ahogara una mañana mientras Cynthia ayudaba a Maya a vestirse. La niña la miró con esos ojos grandes y confiados. Mami, ¿me pondré mejor pronto?, preguntó suavemente. El corazón de Cynthia se rompió. No lo sé, cariño, susurró cepillando el cabello de la niña. Maya abrazó más fuerte a su conejo de peluche. Está bien mientras te tenga a ti y a papá. Cynthia luchó contra las lágrimas, pero más tarde ese día, después de que Robert llegó a casa del trabajo, se acercó a ella con una calma inquietante. Tenemos que hablar, dijo. Cynthia sabía lo que venía, pero ella lo dejó hablar de todos modos, esperando contra toda esperanza que no dijera lo que temía. Deberíamos llevarla al bosque, dijo Robert en voz baja. Déjala allí, es la única manera. Cynthia, ella retrocedió horrorizada. Estás loca, es lo mejor para todos nosotros, ella no sufrirá y finalmente seremos libres. No, Cynthia negó con la cabeza, pero su voz carecía de convicción. Tenemos que, Robert insistió en esto, es nuestra única oportunidad. Cynthia sabía en el fondo que este momento se había estado construyendo durante semanas, sabía que era demasiado débil para luchar contra él, y entonces contra cada instinto maternal en su corazón. Estuvo de acuerdo. La mañana en que se fueron al bosque estaba brillante y despejada. Robert empacó una canasta de picnic para mantener las apariencias. Maya estaba emocionada por un día al aire libre con sus padres. El camino estaba lleno de la inocente charla de Maya. ¿Podemos recoger flores? ¿Veremos algún animal? Sí, bebé. Cynthia susurró, sus manos temblorosas en el volante. Cuando llegaron al claro en lo profundo del bosque, Robert ayudó a Maya a salir del auto y colocó la canasta de picnic a su lado. Volveremos enseguida, cariño, dijo Cynthia, forzando una sonrisa a través de las lágrimas que ardían en sus ojos. Maya le devolvió la sonrisa completamente confiada. Está bien, mami. Se alejaron lentamente, dejando a Maya sentada en una manta con su conejo de peluche, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Las piernas de Cynthia se sentían como piernas mientras regresaban al auto. Una vez dentro, se derrumbó en el asiento del pasajero sollozando incontrolablemente. Robert encendió el motor evitando su mirada. Está hecho, dijo su voz fría y distante. Volveremos, nunca vuelvas a hablar de esto. Cynthia enterró su cara en sus manos, la enormidad de lo que habían hecho cayendo sobre ella, pero mientras se alejaban del bosque, los primeros hilos de algo oscuro y siniestro comenzaron a desenredarse en sus mentes. Esto fue solo el comienzo. Cuando regresaron a casa, la casa se sentía extrañamente silenciosa, como si supiera lo que habían hecho. Cynthia estaba parada en la puerta, su pecho apretado por la culpa. En el silencio, el peso de sus acciones se apoderó de ellos como una manta sofocante, y luego, cuando Cynthia subió las escaleras hacia su dormitorio, lo notó por primera vez. El conejo de peluche de Maya tirado al pie de su cama. Su respiración se atascó en su garganta. ¿Cómo había llegado aquí? El aire dentro de la casa parecía pesado, como si llevara el peso de la culpa que ni Cynthia ni Robert se atrevieron a enfrentar durante días después de que dejaron a Maya en el bosque. Una tensión tácita se estiró entre ellos, tensa como un alambre a punto de romperse. Cynthia caminó por la casa como un fantasma. Su mente se llenó con el sonido de la risa inocente de Maya, la imagen de su pequeño cuerpo contra la luz del sol filtrándose a través del dosel del bosque, pero no podía hablar de ello y a Robert no parecía importarle. Continuó con sus rutinas como si nada hubiera pasado, salir temprano al trabajo, llegar tarde a casa y ahogar su conciencia en trabajo y alcohol. Cada vez que Cynthia intentaba decir algo, cualquier cosa, la mirada fría y despectiva de Robert la calló. Está hecho, repetiría cada vez que ella reuniera el coraje para mencionar a Maya. No tenía sentido mirar atrás. Cynthia comenzó a preguntarse si realmente no sentía nada o si la fachada que usaba tan perfectamente era simplemente otra capa de su negación. Una noche tarde, después de que Robert se hubiera quedado dormido, Cynthia se sentó en el sofá envuelta en una manta mirando el parpadeo de la televisión sin verlo realmente. Su mente vagó repitiendo cada momento en el bosque, desde la forma en que Maya le sonrió hasta la forma en que su pequeña mano agarró ese conejo de peluche desgastado. Su respiración se atascó. El conejo, ¿cómo había terminado en su cama? No le había dicho nada a Robert al respecto, insegura si ella hubiera imaginado todo, pero sabía en el fondo que sabía que no había estado allí antes. Un suave crujido del pasillo la sacó de sus pensamientos. El corazón de Cynthia latía con fuerza en su pecho mientras miraba hacia las escaleras, aguzando el oído por un momento. No había nada más que la quietud de la noche. Luego volvió, un suave crujido deliberado, como si alguien estuviera bajando las escaleras, un paso lento a la vez. Robert llamó a su voz caballo, pero no hubo respuesta. Se puso de pie, cada músculo de su cuerpo tenso, y se dirigió hacia el pasillo. Sus pies descalzos no hicieron ningún sonido contra el piso de madera mientras se acercaba al final de la escalera. Los escalones se estiraron hacia arriba y desaparecieron en la oscuridad del segundo piso. Cynthia entrecerró los ojos sintiendo el agarre helado de Fierce Cla en su garganta, y luego, desde lo alto de las escaleras, lo escuchó, una voz suave y familiar, mami, aguda y gentil. Cynthia se congeló. Su corazón golpeó contra su caja torácica. Sabía que esa voz la conocía tan íntimamente como la suya propia. Maya, susurró, su respiración se atascó en su garganta, pero no hubo respuesta, solo silencio. Se quedó allí parada,
por lo que pareció una eternidad paralizada por una mezcla de miedo, culpa e incredulidad, y luego lentamente el suave sonido de pasos retrocedió escaleras arriba dejándola sola en la oscuridad. A la mañana siguiente, Cynthia se sentó en la mesa de la cocina, sus manos envueltas firmemente alrededor de una taza de café. Robert entró en la habitación luciendo tan cansado e irritable como siempre, pero Cynthia no pudo contenerlo más. La escuché anoche, susurró. Robert se detuvo frunciendo el ceño. ¿Qué? ¿Escuché? Maya en las escaleras, su voz tembló, pero se obligó a continuar. Dijo mami. Robert la miró fijamente, su expresión una mezcla de incredulidad y molestia. Estás agotada, murmuró, sirviéndose una taza de café. Tienes que dejar de obsesionarte con esto. Sé lo que escuché. Cynthia insistió, su voz cada vez más aguda, y no es solo que su conejo estaba en la cama la noche que regresamos. ¿Cómo explicas que Robert dejó su taza con un ruido sordo? Estás imaginando cosas, es la culpa, Cynthia. Los dos sabíamos que esto sería difícil, pero hicimos lo que teníamos que hacer. No, ella sacudió la cabeza. Lágrimas brotaron de sus ojos. Algo anda mal, Robert, algo está pasando, exhaló exasperado. No está pasando nada, tienes que dejar ir esto, Cynthia, pero no podía, y en el fondo Robert también lo sabía. En los siguientes días los extraños sucesos empeoraron. Las puertas que habían cerrado con llave se encontrarían abiertas. Cynthia escuchó risitas débiles en la oscuridad de la noche, como si Maya estuviera jugando en algún lugar, fuera de la vista, objetos que no habían tocado, los dibujos de Maya, sus juguetes. Comenzaron a aparecer en lugares aleatorios por toda la casa. Una noche, mientras Cynthia estaba en el lavadero, encontró uno de los crayones de May sobre la lavadora. Estaba roto por la mitad, de la misma manera que Maya solía romperlos cuando presionaba demasiado. Cynthia lo miró fijamente durante un largo tiempo. Su pulso se aceleró antes de finalmente empujarlo en su bolsillo. Cuando confrontó a Robert sobre los nuevos incidentes, la despidió de nuevo. Te estás poniendo nerviosa, dijo, tienes que dejar de pensar en ella. No está aquí, pero Cynthia lo sabía mejor. Maya estaba aquí de alguna manera que no podía explicar y la aterrorizó. Una noche Cynthia se despertó sobresaltada por el sonido de algo traqueteando en la sala de estar. El corazón le latía con fuerza. Le dio un codazo a Robert para despertarlo. ¿Escuchaste eso? Robert gimió. ¿Que ahora hay alguien en la casa?, susurró Cynthia con urgencia. Robert suspiró profundamente, pero se levantó de la cama. Ambos bajaron las escaleras, la tenue luz de la luna filtrándose a través de las ventanas, arrojando sombras espeluznantes a través de las paredes. Cuando llegaron a la sala de estar, se congelaron. En la mesa de café del auto yacía uno de los dibujos de Maya, un boceto tosco a crayón de 3 figuras tomadas de la mano, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Era un dibujo que Maya había dibujado poco después de que la trajeran a casa, pero debajo del dibujo, garabateado en letras irregulares, había una sola pregunta: ¿por qué me dejaste? Cynthia dejó escapar un sollozo estrangulado, sus manos volando hacia su boca. Robert miró el dibujo, su rostro pálido. Esto tiene que ser algún tipo de broma de mal gusto, murmuró, aunque su voz vaciló. Alguien debe haber entrado. ¿Quién?, susurró Cynthia. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Quién haría esto? Robert no tuvo respuesta. A la mañana siguiente, Cynthia no pudo soportarlo más. Necesitaba saber qué le había pasado a Maya. Llamó a todos los hospitales y estaciones de policía dentro del área, pero no hubo informes de un niño desaparecido que coincidiera con la descripción de Ma. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. En desesperación, Cynthia se acercó a Rosa, la mujer que dirigía el centro de adopción, donde conocieron a Maya por primera vez. Rosa escuchó en silencio mientras Cynthia tartamudeaba la historia, omitiendo la parte sobre abandonar a Maya en el bosque. Solo necesito saber si alguien la ha visto, suplicó Cynthia. Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea. Luego Rosa habló. Su voz tranquila pero firme. Maya fue encontrada en el bosque. El corazón de Cynthia se detuvo. ¿Que alguien la encontró y me la trajo? Rosa continuó. Ahora está a salvo, pero no volverá contigo. Cynthia sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Por favor, cometimos un error, la necesitamos de vuelta. La voz de Rosa se endureció. La abandonaste, dejaste a una niñita sola en el bosque para que muriera. No mereces que sus lágrimas se derramen por las mejillas de Cynthia. Por favor, Rosa, te denuncié a las autoridades. Rosa dijo que habrá consecuencias. Cynthia se sentó y se quedó atónita en silencio cuando la llamada terminó. Cuando Robert llegó a casa esa noche, Cynthia le contó todo lo que está con Rosa. Cynthia susurró, su voz hollow, y Rosa nos denunció. La cara de Robert retorcida de ira. Esa mujer no tiene derecho, la salvó. Cynthia lo interrumpió, su voz brusca. Hizo lo que nosotros no pudimos. Por primera vez desde que se fueron. Maya, la máscara de compostura de Robert se quebró, se hundió en una silla, su cabeza entre sus manos. ¿Qué hacemos ahora?, susurró. Cynthia miró por la ventana, su corazón pesado por el peso de sus decisiones. Tenemos que recuperarla, dijo suavemente, de alguna manera, pero en el fondo sabía que la batalla que estaban a punto de enfrentar les costaría más de lo que podían imaginar. Las paredes de su mundo perfecto se derrumbaron rápidamente. Cynthia se sentó a la mesa de la cocina, una taza de café frío intacta frente a ella, mientras Robert caminaba por la habitación. El peso de la llamada de Rosa todavía colgaba entre ellos, asfixiándolos a ambos. Podía escuchar el miedo en la voz de Robert, ahora un sonido que intentó desesperadamente suprimir debajo de su creciente ira. No pueden hacer esto, Robert murmuró pasándose una mano por el cabello y la frustración. Tenemos derechos, ella es nuestra hija. Esto es un secuestro. No,
Cynthia susurró con voz débil, no lo es. Robert le lanzó una mirada, ¿qué diablo significa eso? La dejamos, Robert. Cynthia apretó los puños, sus nudillos blancos por la presión, la abandonamos. Rosa tenía razón en llevársela y ¿qué se supone que debemos hacer? Simplemente nos rendimos y dejamos que esto suceda, exigió Robert golpeando su puño sobre la mesa. Perderemos todo si esto se sabe. Cynthia soltó una risa amarga, sus ojos vidriosos por las lágrimas. Ya lo hemos perdido todo. Los rumores habían comenzado a extenderse más rápido de lo que podían controlar. Los susurros comenzaron en la tienda de comestibles, en la iglesia local, murmullos tranquilos y curiosos sobre por qué nadie vio nunca a la pequeña niña negra que Cynthia y Robert habían adoptado. Escuché que está enferma. Alguien le susurró a otro en el mercado, no vino. La respuesta silenciosa que yo escuchó que no podían manejarlo y se deshicieron de ella. Cada rumor se sentía como otra piedra arrojada a través del frágil cristal de su vida. Cynthia podía sentir el juicio en cada mirada de los vecinos y cada sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Incluso los niños del vecindario dejaron de jugar cerca de su casa como si la nube oscura que se cernía sobre Cynthia y Robert fuera contagiosa. Cuando Cynthia asistía sola al servicio dominical, los susurros la seguían a través de los bancos de la iglesia. La gente ya no hacía preguntas educadas sobre el bienestar de Maya, en cambio intercambiaban miradas llenas de sospecha y lástima. Las miradas dolían más de lo que las palabras podrían hacerlo. Mientras tanto, los extraños sucesos en la casa empeoraban. La risa de Maya resonaba por los pasillos por la noche. Cynthia encontró juguetes y dibujos que aparecían en lugares que no habían tocado durante semanas. Una mañana, se despertó y encontró un mensaje escrito con crayón. En el espejo del baño, ¿por qué me dejaste? El mensaje destrozó la poca resolución que le quedaba a Cynthia. Cayó de rodillas llorando. Cuando Robert la encontró en el suelo del baño, vamos a arreglar esto, dijo a través de apretó los dientes, aunque sus ojos estaban enrojecidos y llenos de un miedo que ya no podía ocultar. Tenemos que hacerlo más tarde esa semana. Un sobre blanco sencillo apareció en su buzón. Dentro había un trozo de papel doblado, una citación. Rosa había presentado una denuncia oficial por abandono infantil y el sistema legal ahora estaba involucrado. El corazón de Cynthia se hundió cuando leyó las palabras. Sus manos temblaban. Nos van a quitar todo, susurró entregándole el papel a Robert. Lo leyó en silencio. Su expresión se oscureció con cada palabra. No los dejaremos, gruñó. La batalla legal comenzó rápidamente. Robert contrató a un abogado, un hombre astuto y caro llamado Lawrence, que prometió neutralizar el caso en su contra, pero desde el momento en que comenzó el juicio, quedó claro que las cosas no estaban a su favor. El fiscal expuso los hechos con brutal precisión. Cynthia y Robert habían adoptado a una niña para presentar una imagen de amabilidad y progresividad a la comunidad, pero cuando la salud de la niña se deterioró, la abandonaron en el bosque con la esperanza de escapar de la carga en la que se había convertido. Robert apretó los puños debajo de la mesa de la sala del tribunal cuando las palabras resonaron en la habitación, pero Cynthia solo sintió entumecimiento. Todo era verdad, cada palabra de eso. El momento que Cynthia más había temido llegó el segundo día del juicio. El testimonio de Ma. Las puertas de la sala se abrieron y la niña entró en la habitación acompañada de Rosa, cuya presencia constante le dio a Maya la confianza para enfrentar a las personas que la habían traicionado. El corazón de Cynthia se rompió al ver el rostro de su Ma, que estaba pálido pero tranquilo. Sus ojos oscuros ya no tenían el brillo inocente que una vez tuvieron. En cambio, había una cautela en su mirada, un cansancio que ningún niño de su edad debería tener jamás. Kerry, cuando el fiscal preguntó si Maya quería regresar con Cynthia y Robert, la sala contuvo la respiración. La pequeña voz de Maya era clara pero firme. No, dijo que no quería regresar. El mundo de Cynthia se inclinó cuando escuchó esas palabras. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se mordió el labio para no sollozar. ¿Puede decirnos por qué, Maya?, preguntó el fiscal suavemente. Maya asintió. Porque me dejaron, susurró, su voz temblorosa pero decidida. Tenía miedo y no regresaron, pero Rosa me encontró. Ella me hizo sentir segura. Cynthia enterró su cara en sus manos, incapaz de contener las lágrimas por más tiempo. Robert se sentó rígidamente a su lado, su mandíbula apretada tan fuerte que parecía que podría romperse. La decisión de la corte fue rápida. Mi permanecería bajo la tutela de Rosa y Cynthia y Robert fueron despojados oficialmente de sus derechos parentales. Abandonaron la sala del tribunal en silencio. Su derrota absoluta. Afuera del tribunal, los reporteros los invadieron, cámaras destellando y micrófonos empujados hacia sus caras. Robert se abrió paso a través de la multitud tirando de Cynthia detrás de él, pero el daño ya estaba hecho. Sus nombres ahora eran sinónimos de crueldad y traición. Cuando finalmente llegaron a la seguridad de su auto, Robert se desplomó en el asiento del conductor, sus manos agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esto no ha terminado, murmuró con los dientes apretados. Encontraremos una manera. Cynthia miró por la ventana. El mundo
Afuera, borrosa a través de sus lágrimas, no hay vuelta atrás de esto, susurró. La hemos perdido. El silencio de Robert era pesado, pero Cynthia sabía que en su corazón él sentía lo mismo. Habían perdido todo lo que importaba, no solo a su hija, sino la esencia misma de lo que una vez habían sido. En los días siguientes su hogar se sintió como un cementerio frío, tranquilo y lleno de fantasmas de lo que podría haber sido. Cynthia vagó por la casa sin rumbo, agarrando los dibujos y juguetes de peluche de Maya. El peso del arrepentimiento la asfixiaba. Robert, incapaz de lidiar con las consecuencias, se sumergió aún más en el trabajo, quedando fuera hasta tarde y evitando a Cynthia tanto como fuera posible. Su matrimonio, una vez construido sobre sueños y ambiciones compartidas, ahora estaba en ruinas. Una noche Robert regresó a casa después de medianoche. El hedor a whisky se aferraba a su ropa. Se tambaleó hacia la cocina donde Cynthia estaba sentada a la mesa mirando fijamente una fotografía de Maya. Esto es tu culpa, arrastraba las palabras, su voz llena de amargura. Si no lo hubieras, si solo me escuchas, no lo hagas. Cynthia, susurró su voz hueco, no te atrevas a ponerme esto encima. Robert se burló, eras demasiado suave, demasiado débil. Cynthia se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Yo era su madre, se suponía que era su padre. Robert soltó una risa amarga. Bueno, hiciste un gran trabajo. Algo dentro de Cynthia espetó. Sal, susurró, sus manos temblando de rabia. Sal de esta casa. Robert la miró fijamente, su expresión ilegible. Luego, sin decir otra palabra, se giró y se tambaleó hacia la puerta mientras la puerta principal se cerraba de golpe detrás de él. Cynthia se hundió en el suelo, su cuerpo atormentado por los sollozos. Sabía en el fondo que Robert no iba a volver y no le importaba. A la mañana siguiente Cynthia se despertó en un silencio insoportable. Las cosas de Robert se habían ido y la cama a su lado estaba fría y vacía. Se sentó lentamente, su corazón pesado por el peso de todo lo que había perdido. La casa una vez se llenó con los sonidos de la risa de Maya y la voz retumbante de Robert. Ahora no era más que un cascarón vacío, pero por primera vez en mucho tiempo, Cynthia sintió algo cercano a claridad. Ella había perdido a su marido, había perdido a su hija, pero todavía estaba aquí, y de alguna manera tenía que encontrar una manera de seguir adelante. Solo quedaba una cosa por hacer. Lucharía no para recuperar a Maya, sino para convertirse en la persona que su hija merecía. Incluso si Maya nunca la